Hola, 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 ¿qué tal? Los saluda Marcela Lara de la ciudad de Medellín. Les doy la bienvenida al quinto capítulo de Bitácora Musical y hoy nos acompaña el músico y emprendedor Jorge Ocampo. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Hola Marcela, muy bien, gracias a Dios. Aquí aguantando calor, pero bien. Ay, ay, ay. Bueno, mejor calor que frío, ¿no? Pero es discutible. Ya muchos me van a decir que prefieren el frío que el calor. Bueno, Jorge, bueno, yo les voy a contar un poquito de Jorge. Jorge es profesor. Él tenía un conservatorio que antes de la pandemia era físico, o sea, él tenía una sede con su conservatorio y todo en la ciudad de Pereira. Y él hizo una transición de mudar el conservatorio a la virtualidad con mucho éxito. Y también es profesor de muchos cursos de Hotmart. No sé si saben sobre los cursos de Hotmart, pero hoy en día es muy buena herramienta para ganar dinero siendo músico, porque uno puede subir el curso que hace y simplemente queda evergreen. O sea, tú lo grabas una vez y simplemente la gente empieza a comprarlo muchas veces. Entonces, la verdad, para mí, Jorge es un referente en cuanto a los cursos de Hotmart y a los cursos que da, pues también que son muy buenos. Él tiene cursos de negocios de la música, de producción. Y pues bueno, nada, Jorge, cuéntanos un poquito acerca de cómo fue la transición del conservatorio de la presencialidad a la virtualidad. Ok, listo Marcela. A ver, bueno, te cuento. Resulta que sí, efectivamente nosotros teníamos una sede física ubicada en la ciudad de Pereira. Llevamos ya trabajando alrededor de unos 7 años, pero en los últimos 3 años empezamos a apostarle mucho al tema de querer que el conservatorio realmente fuera una institución educativa, más que, digamos, una escuela informal. Entonces empezamos con todo el proceso, hicimos toda la gestión en la Secretaría de Educación, averiguamos entonces todo el tema, me tocó sentarme a estudiar cómo era la normatividad respecto a hacer la solicitud y posterior aprobación de esas carreras técnicas. Entonces, pues y también, o sea, en menos de un año ya teníamos aprobados 14 programas, ¿sí? Entre esos, los que tú mencionas, teníamos producción musical, teníamos producción de audio y sonido, teníamos postproducción de audio para cine y televisión, teníamos el programa también en música contemporánea, bueno, todo enfocado, digamos, al tema musical, ¿cierto? Debido a esto, digamos, debido al tener el conservatorio, ¿cierto? Me vi, digamos, en la obligación, porque pues yo soy músico hace más de 20 años, pero me vi en la obligación de también tener que aprender un poco el tema administrativo, ¿cierto? Siempre me llamó la atención el tema administrativo, siempre me gustaba, pero entonces empecé a estudiar un poco el tema administrativo y cuando empecé a estudiar también este tema de administración, pues encontré que necesitaba el tema del marketing y encontré también que lo que estaba en auge en este momento era el tema del marketing digital. Entonces, a estudiar muy fuerte el tema del marketing digital, comprender, saber cómo funcionaba y realmente cuando hice esa aplicación al conservatorio respecto al tema del marketing digital, eso fue una locura, porque nosotros en un lapso de, no sé, de unos 3 o 4 meses, nosotros pasamos de tener 30, 40 estudiantes a tener casi 600 estudiantes. Entonces, empezamos, digamos, en ese crecimiento, tanto así que ya nosotros en el conservatorio trabajábamos era con el tema de jornadas, teníamos jornada mañana, jornada tarde, jornada noche y jornada fin de semana, que eran jornadas sábados y domingos. Es decir, prácticamente el conservatorio estaba abierto todos los días, casi todos los días del año. Entonces, bueno, llegamos al tema de lo de la pandemia y cuando llegamos al tema de la pandemia, pues los estudiantes, yo elevé digamos, una solicitud ante la Secretaría de Educación para ver si ellos nos permitían dictar esas carreras de manera presencial. No nos dejaron, entonces lo que hicimos fue hacer una encuesta con los estudiantes para ver quiénes de ellos continuaban o querían continuar haciendo el tema de manera virtual y esto nos arrojó que los estudiantes, como apenas estábamos empezando con este tema de la virtualidad, entonces los estudiantes dijeron, no, nosotros queremos que esto sea presencial.
Entonces, frenamos, congelamos, digamos, en su momento el semestre, y ahí fue donde yo, digamos, vi una oportunidad muy grande de empezar a ofrecer cursos, en este caso virtuales. Entonces, lo que hice fue que empecé a hacer todo el tema de crear los cursos, de crear unos cursos básicos, ¿cierto? Yo soy baterista, yo soy percusionista, pero también soy licenciado en música, también tengo una maestría en jazz. Entonces, obviamente tengo el conocimiento, tengo la parte teórica de cómo funciona, al ser licenciado en música, para poder enseñar a tocar un instrumento como el piano. Entonces lo que hice fue que creé unos cursos en nivel básico, ¿cierto? Un nivel básico en guitarra, un nivel básico en piano. Mi sobrina canta, entonces ella fue la que hizo el curso básico de canto. Hice un curso básico de producción musical, entonces así fue como de esta manera empezamos, ¿cierto? En este caso, ¿qué fue lo que yo descubrí? Pues descubrí una cosa, y yo lo digo, digamos, de cierta manera, con mucho respeto, los estimo mucho, pero esto empezó a crearnos, cuando nosotros teníamos la sede física, empezó a crearme un conflicto con las otras escuelas de música. ¿Y cuál era el conflicto? Que ellos también empezaron también a ofrecer programas, por ejemplo, como producción musical. Entonces yo tenía que venir a ponerme a pelear con 2 o 3 escuelas por un estudiante de producción musical. O tenía que ponerme a pelear en el buen sentido de la palabra, hablo, digamos, desde el punto de vista de competir con precios y todo esto, con otra escuela de música, por un estudiante de canto o por un estudiante de guitarra. Cuando yo llegué al mundo digital, encontré que realmente esto era una cosa inagotable, ¿cierto? Porque cuando yo llegaba y miraba una estadística, por ejemplo, en México, ¿cuántas personas están interesadas en canto? Pues 2,5 millones de personas. Entonces es una cosa loca, porque yo inmediatamente lo que digo es, ¿cuándo voy a atender yo 2,5 millones de personas? No tengo cómo hacerlo. Sí, pero si yo solamente cojo de ahí 1,000 personas y a esas 1,000 personas les vendo un curso de canto, ya con eso, para mí, eso es muy significativo. A raíz de eso, entonces, nosotros empezamos a trabajar en el tema, empezamos a escalonar el tema, hasta el punto en que fue tan buen negocio que tomamos la decisión de hacer cierre de la sede física, ¿cierto? ¿Por qué? Por los costos operacionales, más que todo, ¿cierto? Porque quienes tienen una empresa saben el poder tener una empresa abierta, ¿cierto? El arrendamiento, los servicios públicos, los empleados. Entonces, por ejemplo, nosotros solamente los profesores eran como 35 profesores, más todo el tema de la parte administrativa, ¿cierto? O sea, era una cosa súper loca. En este caso, yo solamente tengo 5 empleados nada más. Y básicamente, cuando hablamos con un tema de facturación, esos gastos operacionales nosotros prácticamente lo estamos facturando en 10 días, máximo 12 días. Es decir, que los otros días, en términos generales o hipotéticamente, sería la rentabilidad que nos está generando a nosotros, ¿cierto? Entonces, esa fue la razón principal por la cual nosotros nos volcamos al tema digital, ¿cierto? Además, por lo que tú mencionabas ahora, y es una cosa también muy importante, y era que yo solamente me gasté un mes grabando un curso, pero es por ejemplo, se vende 3,800 veces, ¿sí? El curso de canto se ha vendido más de 5,000 veces, el de piano se ha vendido más de 2,000 y pedazo de veces, el de producción musical se ha vendido más de 4,000 veces. Entonces, ¿cuánto me costó a mí producirlo? Pues solamente un mes, ¿cierto? Entonces, pero de ahí en adelante, la rentabilidad que genera es una cosa increíble, ¿sí? Es una cosa increíble, Marci. Claro, y aparte de todo, las personas que compran el primer curso, si quedan contentas y quieren continuar, entonces comprarían un segundo curso. O sea, si por ejemplo sacan un nivel básico y es muy bueno, entonces la gente va a decir, ah, bueno, yo quiero comprar el segundo nivel y el tercero. Aunque cada vez sean menos personas, pues digamos que se va haciendo como una base de alumnos que es fiel y que sigue comprando los cursos. Exacto, sí, eso es una cosa muy importante. Eso es lo que en el mundo del marketing digital se conoce como un upsell, ¿cierto? Que yo lo que hago es que vendo un curso barato porque realmente voy a darles precios. El curso, por ejemplo, un curso de guitarra de nosotros cuesta 84,000 pesos, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Es 84,000 pesos porque nosotros lo que buscamos es que
haya acceso a muchas personas. Que si yo logro captar 100 personas, pues que de esas 100 personas me compren 50 o 60, ¿cierto? A diferencia de montar un curso de guitarra que puede costar, no sé, 300.000 pesos, pero la pregunta es cuántos cursos de guitarra de 300.000 pesos me voy a vender, ¿sí? Y lo que te decía, yo solamente lo hice una vez, ya lo produje una vez y listo, yo ya quedé con el curso para toda la vida, ¿cierto? Habrá de repente por allá más adelante que hacer algunas modificaciones, pero es que el curso ya está montado, ¿sí? Y obviamente el tema de poder vender ya unos cursos más grandes, pues obviamente eso que uno le apuesta es un escalamiento, ¿cierto? Ya del producto como tal, y uno sencillamente lo que hace es incrementar un poco el precio, ¿sí? Pero en este caso, al incrementar el precio, probablemente no todos van a comprar, pero digamos el nivel de rentabilidad va a ser muy, muy parecido al que uno va a tener inicialmente, ¿cierto? Porque sube uno el precio, sí, pero, mejor dicho, disminuyen la cantidad de clientes, pero al subir el precio, digamos, eso equilibra un poco la balanza, entonces sí, sí es muy viable, digamos, desde ese punto de vista. Bueno, Jorge, y contame un poquito sobre esta plataforma que utilizas, que es Hotmart. Cómo funciona, cómo se venden los cursos por ahí, cómo, o sea, de pronto si de pronto tienes algún consejo para alguien que está empezando o que lo quiere hacer. Ok, bueno, la verdad yo, ¿cómo fue? Yo empecé, a ver, yo trabajo con una plataforma eh, en la que a mí me da el soporte, porque ahí es donde yo creo las páginas web, eh, tiene todo un tema de email marketing, o sea, tiene un sinnúmero de funciones, pagando una suscripción mensual muy, muy baja, realmente me parece que es muy baja a todos los beneficios que da. Y resulta que esa plataforma me da un e-learning, que un e-learning sencillamente es una plataforma educativa. Y entonces cuando yo inicié directamente con este e-learning. Pero ¿qué ocurrió con ese e-learning? Que cuando yo llegué a 800 estudiantes, la plataforma se colapsó. Y se colapsó fue porque no, le negaba el acceso a las personas. Entonces eso fue una locura porque nos tocó a nosotros sentarnos a prestar mucho soporte técnico y una cosa loca, además de que el ingreso tenía que porque las pagaban a nosotros por medio de Efecti, de Baloto, por medio de una consignación. Y ellos nos enviaban el recibo y nosotros lo que hacíamos era darle el acceso a esa persona de manera manual, ¿cierto? Entonces, cuando ya llegué al tema de 800 personas y colapsó, yo dije, no, voy a investigar entonces qué plataforma es la que mejor funciona. Y encontré pues que básicamente habían dos plataformas, una en Estados Unidos que se llama Clickbank y otra plataforma que estaba cogiendo muchísima fuerza, que es Hotmart. El tema de Clickbank es que es una plataforma que está toda en inglés, entonces ahí fue donde yo vi, digamos, el inconveniente que muchas personas de repente iban a tener problemas con el tema del idioma. Entonces me incliné por Hotmart, empecé a mirarla, a estudiarla y encontré unas cosas pues increíbles, ¿cierto? Ellos tienen un blog, es hotmart.com/blog o sencillamente como blog de Hotmart. Y ellos ahí básicamente responden todas las dudas o todas las preguntas que tienen, ¿cierto? Tienen una pasarela de pagos súper estable, donde el estudiante puede pagar prácticamente en cualquier parte del mundo. Solamente habrán algunos países donde no trabajan por temas, digamos, políticos. Por ejemplo, digamos, en el caso de Venezuela y de Nicaragua, Hotmart no funciona por un tema político, pero habrán otros donde por su sistema financiero tampoco digamos como que tienen ese respaldo y es en algunos países en África y en algunos países en Asia. Pero el resto, digamos, los países potencia, allá tienen su pasarela de pago, no hay ningún problema, reciben prácticamente todas las tarjetas de crédito, dan opciones de pago en efectivo. Entonces, realmente es una plataforma muy robusta porque la plataforma por dentro es súper amigable, es muy sencilla de poder manejar, o sea, da realmente muchos beneficios esta plataforma.
¿Cuál sería la invitación? Nada, siéntense, escúchenlo, busquen muchos videos en YouTube de cómo funciona Hotmart y se van a dar cuenta realmente de qué se trata todo esto. Además, porque Hotmart tiene algo también que me llamó mucho la atención y es que tienen un sistema que se llama el sistema de afiliados. ¿Qué es el sistema de afiliados? Que yo tengo la oportunidad de que personas por una comisión empiecen a vender y a ofrecer mis programas o mis productos, ¿cierto? Entonces, es decir, a cambio de una comisión, yo, digamos, por ejemplo, normalmente al afiliado yo le doy el 50% del valor del curso, ¿sí? Es decir, él pone la publicidad, hace la publicidad y en el momento de venderse una suscripción o venderse un curso, esa persona se lleva el 50% y el otro 50% me queda a mí, ¿cierto? Que eso es lo que uno normalmente denomina como ingresos residuales, ¿cierto? Que sin ningún ¿sí? Entonces, ese es mi consejo, ¿cierto? Que estudien un poco la plataforma y se van a encontrar, digamos, con una plataforma muy buena la verdad. Bueno, Jorge, yo te pregunto, ¿tú siempre fuiste emprendedor o en algún momento, digamos, cuando te graduaste, buscaste un trabajo formal? Bueno, de hecho, cuando yo me gradué de la universidad, lo primero que ocurrió era que yo no tenía que hacer. No tenía que hacer porque así como nos ocurre, digamos, a muchas personas que salimos ya de la universidad, no hay, digamos, como muchas opciones en el ámbito laboral. Entonces, estuve un tiempo realmente impartiendo clases personalizadas y todo el tema, pero obviamente pues es un flujo de caja muy poco. Se dio la oportunidad de que un profesor en la universidad renunció, un profesor de percusión renunció, y pues me dieron a mí la oportunidad. Ahí yo pude vincularme y estuve trabajando ahí como profesor de percusión alrededor de unos 3 años y medio más o menos, ¿cierto? Luego de esto se presentó una oportunidad donde empecé entonces a trabajar con un grupo, salí, empecé a viajar pues por diferentes países, haciendo giras, acompañando muchos artistas a nivel nacional, muchos artistas también a nivel internacional. Y ahí fue donde entonces aprendí, digamos, este tema de lo que funciona, de cómo funciona el tema de la industria de la música y ya cómo funciona la música, pero desde el ámbito del negocio, ¿cierto? Entonces, estando en esa, digamos, en esa época, ya de estar viajando y girando, pues conocí a la persona que hoy es mi esposa y con ella pues tomamos nosotros la decisión de que yo no iba a seguir viajando y que no iba a seguir, digamos, en este tema. Y ahí es donde empezamos, digamos, con todo el tema de la escuela de música, ¿cierto? Pero sí, obviamente como empleado, pero digamos como emprendedor realmente han sido los últimos 8 años, 8 o 9 años, es que he estado realmente como emprendedor, ¿cierto? Cometiendo todos los errores y habidos y por haber, porque cuando uno como músico no conoce, digamos, de términos administrativos, pues obviamente comete muchísimos errores, porque uno piensa que solamente por el hecho de que hayan personas que lo conozcan a uno, pues ya está asegurando estudiantes y resulta que no es así, ¿cierto? Hay que hacer todo un proceso de hacer publicidad, o sea, de hacer las cosas muy bien hechas, pues porque finalmente estamos hablando de un negocio y todos los negocios en términos generales pues deberían tener la misma estructura y tienen digamos como el mismo comportamiento, entonces es importante entender también desde esa perspectiva cómo funciona, ¿sí? Pero muchos golpes como emprendedor me di, obviamente porque, por lo que te digo, como uno no tiene esa formación, ¿sí? Eso fue lo que me llevó, digamos, a mirar hacía esa formación y bueno, y me encontré realmente, digamos, como que en un camino correcto y se pudieron hacer las cosas bien, ¿sí? Jorge, ya que mencionaste los errores, contame qué errores cometiste vos como emprendedor que decís, no, ojalá nadie los cometa. El peor error de todos, mira, Marce, te cuento, te confieso, solo hasta hace unos meses vine a solucionar el tema. Resulta que ocurrió que nosotros manejamos una contabilidad de caja, ¿cierto? Manejamos una contabilidad de caja. Un día sentimos ya la necesidad, porque obviamente al empezar a sentir que la facturación empieza a crecer, llegamos y nos fuimos, conseguimos un contador y resulta que este contador hizo las cosas como no debía hacerlas y nos pasó de régimen simplificado a régimen común. De pronto los que no estén como familiarizados con este tema, significa que antes yo podía vender un servicio sin aplicarle IVA y luego resulté
estaba vendiendo, tenía que aplicarle IVA, ¿sí? Pues te cuento, solamente en un proceso de unos 5 a 6 meses, más o menos, solamente por IVA quedé debiendo más de casi 20 millones de pesos, ¿cierto? Casi 20 millones de pesos a la DIAN, ¿sí? Uno le puede ver plata a la tía, le puede ver plata a la mamá, le puede ver plata al papá, a la novia, al tiniebro, al que quiera, pero no pero la de ver DIAN. plata a la DIAN es uno venderle el alma al diablo. Entonces eso fue luego un problema porque resulta que eso empezó a comer intereses y yo me vine a dar cuenta de ese tema por allá cuando los intereses ya iban como por 8 millones de pesos. Entonces fue una locura, fue una locura. ¿Cuál es digamos, el consejo número uno? Es, si realmente nosotros queremos hacer las cosas bien, prácticamente desde el principio, desde el punto de vista, estar muy claros en ese sentido, ¿cierto? Que hay muchas maneras de uno poder evadir impuestos, sí, hay muchas maneras de poder hacerlo, ¿cierto? Entonces, precisamente ahí es donde necesitamos la asesoría de un contador, ¿cierto? Entonces, paguémosle a ese contador, no sé, 200, 300 mil pesos para una asesoría, a decirle, vea, yo quiero montar esto, ¿cómo puedo hacer para no pagar impuestos? Y el contador le va a decir cómo lo hace, ¿cierto? No como nosotros hicimos, que cuando ya vimos que la cosa, o sea, ya no había manera de cómo decir, es que vamos a esconder la facturación porque ya nosotros estábamos, por decirlo, por utilizar, digamos, un término muy colonial, ya estábamos pintados en los bancos, ¿cierto? Porque se hacían consignaciones, se hacían movimientos, entonces todo eso se manda directamente a la DIAN, entonces ya ellos nos tenían fichados y cuando ya nosotros descubrimos esto, ya estábamos fichados y ya estábamos ahí en el borde de empezar a facturar con IVA y bueno, eso fue una locura ese tema, ya gracias a Dios logramos superar ese impasse. Ah, bueno, siquiera, porque sí estaba bien grave el asunto. De verle plata a Sí, la sí, DIAN, ay Dios. sí. Bueno, ¿y qué otro error que como que vos digas, pues, o sea, de pronto no tan significativo como ese, pero qué otro error como emprendedor decís vos, yo lo cometí y ojalá nadie más lo cometa? Bueno, ¿cuál es el otro error que uno normalmente comete? Uno de los errores que uno normalmente comete es que cuando uno inicia con cualquier negocio, es siempre, eh, obviamente cuando uno inicia, siempre va a querer que uno tira los números a la mejor opción, ¿cierto? Entonces uno dice, no, es que yo voy a montar una escuela de música, por ejemplo, digamos en mi caso, ¿cierto? A ver, te pongo un ejemplo, eso es como un profesor que da clases individuales, ¿cierto? Que da clases particulares. Entonces el profesor da las clases particulares y no sé, está cobrando las clases a 40.000 pesos la hora. Entonces el profesor dice, no, la hora, necesito conseguirme 10 estudiantes a la semana y resulta que esos 10 estudiantes a la semana son 400.000 pesos y al mes es 1.600.000. Uy, es un dinero, 1.600.000, uy, aguanta, ¿cierto? Pero entonces, si yo lo miro solamente desde ese punto de vista, pues resulta que no estoy mirando las otras variables que pueden ocurrir también. Y es que yo debo mirar también, listo, ¿qué ocurriría donde yo pudiera tener los 10 estudiantes a la semana? Pero ¿qué ocurriría también donde yo tuviera solamente un estudiante a la semana? ¿Ok? O donde tuviera solamente 5 estudiantes a la semana. Entonces, ahí mi consejo es, miremos todas esas variables, ¿cierto? Porque quienes hemos dado clases particulares, sabemos que nos ha ocurrido siempre que uno dice que arranca con un estudiante y ese estudiante le funciona a uno muy bien 2, 3 semanitas, en el mejor de los casos. Pero de ahí en adelante empieza a sacar todos los peros. Que es que, profe, es que resulta que no, tengo que hacer que el niño tiene que hacer una tarea del colegio, que no, que es que resulta que es que resulta que me enfermé, ¿sí? Okay. Entonces resulta que de esos 10 estudiantes que yo inicialmente inicié, pues a fin de mes solamente estoy terminando con 2 o con 3 y tengo que volver otra vez a hacer, digamos, como todo ese proceso, ¿cierto? Entonces, digamos, ese es mi consejo. Hagamos sí una proyección alegre, pero hagamos también la peor proyección, ¿cierto? Para que de esa manera podamos tener, digamos, como los pies muy aterrizados y también saber realmente qué hacer cuando este tipo de cosas ocurren, ¿sí? Y por último, yo creo que hay otro consejo también que para mí es muy importante y es el tema de que hay que insistir, persistir y nunca desistir. Porque también ocurre que muchas personas iniciamos, y esto ocurre mucho con el tema del emprendimiento, que llegamos, iniciamos y le hicimos 15 días y no funcionó. Entonces, como no funcionó, llegamos y lo dejamos tirado. Pero resulta que sabemos nosotros si solamente tenemos que haber trabajado 8 días más para que la cosa
como quisiéramos, ¿cierto? Entonces, sí, vamos a tener panoramas malos, sí, vamos a tener panoramas malos, pero también vamos a tener muy buenos. Entonces, empezar a ir aprendiendo también, porque digamos en el área en el que nosotros nos desempeñamos, que es el área de la música, nosotros tenemos dentro del año unas temporadas que son temporadas altas, pero también tenemos unas temporadas bajas. Entonces, ahí es donde tenemos que venir y empezar a ir equilibrando todo esto, ¿cierto? Es muy importante ir conociendo eso. Te pregunto, ahora que hablas de las temporadas, en el tema virtual también hay temporadas altas y temporadas bajas dentro de la música. Eh, Evidentemente, sí. Por ejemplo, digamos, para nosotros lo que fue enero y febrero fue una locura. Sí, o sea, una locura es que nosotros hacíamos, no sé, 15, 20 matrículas en un día. ¿Sí? Y digamos, en este momento hay temporada baja, ¿cierto? En este momento hay temporada baja. Además, con toda la situación en la que estamos que realmente no sabemos para dónde vamos pues con este país, con esta economía, ¿cierto? Y no solamente en Colombia, toda América Latina está así, Argentina está una locura con el tema de la economía, está una locura. Entonces, sí hay temporadas bajas, pero no son tan notables y digamos son de uno poder saberlos manejar mucho mejor que realmente con un negocio físico. Porque es que yo tengo con un negocio físico sí o sí unos costos fijos y son unos costos fijos muy altos. ¿Cierto? Yo te voy a contar nada más como por encima, como para que te hagas una idea. Mis costos fijos del conservatorio mensuales estaban alrededor de 120 millones de pesos, aproximadamente, mensuales. ¿Y eso qué significaba? Que si yo hacía 120 millones, un peso, ese un peso era mi ganancia. ¿Sí? En este momento yo pasé de necesitar facturar 120 millones de pesos mensuales a facturar, a tener unos en este momento casi 10 millones de pesos. Sí, o sea, es una reducción enorme, o Muy sea, casi significativa, claro. muy significativa, sí. Entonces, cuando yo ya lo miro, entonces yo digo, no, es que facturar 10 millones de pesos es en términos generales fácil, ¿cierto? Como lo manejamos nosotros en este momento, es en términos generales fácil, a diferencia de como lo tenía yo, digamos, en un negocio físico, ¿cierto? Además, también porque uno con el tema, yo puedo, mira, yo puedo vender un curso de guitarra a hoy, yo puedo vender un curso de guitarra en 5.000 pesos y para mí sigue siendo rentable. Claro, porque ya ese curso lo has vendido como 1000 veces y lo Exacto, grabaste solamente una vez, entonces sí, exacto, claro, eso es un súper negocio. exacto. Em, Jorge, te voy a preguntar otra cosa. ¿Tú por qué crees que la mayoría de músicos no emprenden? Yo creo que la mayoría de músicos no emprenden sencillamente porque muchos músicos están todavía en ese momento idílico de que solamente tocando una guitarra o solamente porque tengo un talento tocando guitarra o solamente porque tengo un talento cantando muy bien, entonces eso basta. Y resulta que no, realmente no basta solamente con eso. Necesitamos realmente aprender que así yo sea una persona que esté cantando en un bar, en una discoteca, en un semáforo, en un bus, ¿sí? Debo aprender que eso es un negocio. Y como es un negocio, pues se tiene que manejar como una empresa, ¿sí? Pero resulta que muchos músicos todavía manejan esto, digamos, de una manera todavía muy, sí, digamos, como muy informal, ¿cierto? Y a veces porque nos da pereza también aprender esos otros temas antes en cuanto al manejo, digamos, de un negocio, de cómo funciona. Y además porque la verdad, y te lo quiero decir, es porque para poder emprender hay que tener nervios de acero, ¿cierto? Hay que tener nervios de acero porque lo que hablábamos, digamos, el tema de impuestos es una cosa loca, el tema de contratación con los empleados es una cosa loca también, ¿sí? Eh, entonces, sí, básicamente yo creo que es por eso, más bien digamos como estamos todavía en ese sueño idílico de que nos han metido de pronto de que ser músicos es solamente tomar cerveza, parcharnos a tomar cerveza, a fumar un cigarro o a fumar marihuana, bueno, no sé, más que, digamos, vernos desde un punto de vista un poco más profesionales. Y además de eso, también considero yo que
también desde de la perspectiva que tiene cada persona, ¿cierto? Yo quiero contarte. Digamos, en mi caso, yo estoy casado con una abogada, ¿cierto? Entonces, mucha gente, bueno, mucha gente se ha preguntado, no me lo ha preguntado a mí, pero me imagino que se lo han preguntado, ¿cierto? Entonces dicen, bueno, ¿y usted cómo vino a terminar con una, o más bien una abogada, cómo vino a terminar con un músico? Y yo esa pregunta se la hice una vez a mi esposa y le dije, bueno, ¿por qué te casaste conmigo? Y ella me respondió algo que realmente me dejó impactado. Y ella me decía, mira, yo me casé contigo porque tú tienes, porque el valor que le das a tu profesión, yo no la he visto o sea, la veo pocas veces. Entonces, ¿cómo así? Ella me decía, mira, yo nunca he visto, o yo por lo menos nunca me he dado cuenta de que tú llegas tarde a un ensayo. Y cuando yo empecé a hacer memoria, yo dije, sí, es verdad. A mí me citan un ensayo a las 4 de la tarde, yo a las 3:30, porque mientras yo vengo, afino entonces los toms, vengo, organizo los platillos, vengo entonces, organizo entonces las baquetas, ¿cierto? Si yo soy guitarrista, entonces vengo, organizo los pedales, hago la ecualización del amplificador, todo este tipo de cosas. Que uno necesita antes del ensayo, ¿cierto? Uno, si el ensayo es a las 4 de la tarde, no es que yo llegue a las 4 a hacerlo, no, yo tengo que llegar antes a hacerlo porque se supone que a las 4 de la tarde yo estoy contando 1, 2, 3 y 4 y arrancamos, ¿cierto? Eso es lo que hipotéticamente debería ocurrir cuando yo soy un músico profesional. Y cuando yo hablo de un músico profesional, no lo hablo desde el punto de vista de tener un título, porque es que realmente a uno no lo hace profesional un título, realmente no. A uno lo que le hace profesional es qué tan en serio me estoy tomando yo mi profesión, ¿sí? Entonces, cuando yo me tomo tan en serio, ahí es donde ya las cosas cambian, ¿cierto? Y la gente empieza a verlo a uno diferente, a notarlo diferente, a escucharlo diferente, y ahí es entonces cuando dicen, no, realmente yo voy a contratar este grupo, porque mire, yo a esta gente le dije que lo necesitaba a las 5 de la tarde, pero desde las 4 de la tarde estaban montando sonido. Vinieron todos juiciosos, vinieron todos impecables, o sea, ese tipo de cosas es lo que hace realmente la diferencia, Marcia. Y eso es una de las cosas que cuando yo imparto, bueno, tú conoces el programa en el negocio de la música, eso es una de las cosas que yo les hablo a ellos y les digo y se los hago, digamos, como muy partícipes al respecto. O sea, cambiemos esa mentalidad de aquel músico, de que el músico es bohemio, de que el músico es desordenado, de que el músico es cochino, porque realmente uno se va encontrando, digamos, como que todo este tipo de perfiles. Pero si nosotros cambiamos esa percepción, seguramente las puertas se van a abrir, ¿sí? Y es eso, es cambiar la mentalidad, es cambiar la mentalidad de sea lo que sea ejecutando. Siempre tratemos de dar una visión de empresarios, siempre tratemos de dar una visión de profesional, ¿sí? Y vuelvo, insisto, no es un título, es la posición, ¿cierto? O sea, es la manera como estoy afrontando, ¿sí? Bueno, Jorge, ya que mencionaste también el curso de negocios de la música, ¿cómo puede hacer un músico para empezar a verse a sí mismo como una empresa? O sea, ¿cuál es el principio de ese camino? Bueno, ¿qué es lo primero? Bueno, hay varias cosas. Antes de eso, yo considero que lo primero es saber realmente qué es lo que yo quiero hacer, ¿sí? Es decir, cuál va a ser el programa que yo voy a vender, qué es lo que voy a ofrecer, ¿cierto? ¿Qué va a ser realmente el producto que voy a vender, ¿cierto? Y a partir de ahí, entonces, lo que sea y entonces un inicio, ¿cierto? Entonces, listo, yo voy a dar clases de guitarra, entonces, ¿cómo las voy a dar? ¿Cierto? ¿Qué voy a ofrecer? ¿Cómo las voy a ofrecer? ¿En qué me voy a diferenciar? ¿Qué voy a hacer que realmente el producto o el programa o lo que yo estoy ofreciendo sea atractivo? ¿Cierto? Listo, yo le doy las clases de guitarra, pero adicionalmente a eso, ¿qué otros beneficios estoy empezando a darle? ¿Cierto? Entonces, cuando yo voy estructurándolo desde ese punto de vista, pues evidentemente voy a tener muchísimas más oportunidades y obviamente voy a tener también muchísimas más, sí, digamos, va a haber la atención se va a centrar en algo que yo estoy haciendo, ¿ok? Listo, entiendo. Bueno, no sé, es que tal vez es porque, como mencionaste antes, muchos músicos no tienen como la intención de meterse pues como por el lado administrativo, sino que simplemente quieren tocar.
Entonces, en ese caso hay muchos músicos Ajá. que lo que hacen es que buscan un manager para que el manager se encargue de ese tipo de cosas. Em, pero bueno, pues lo que es cierto es que hoy en día ya no es necesario pues como hacer parte de una disquera o de una agencia de marketing, sino que uno mismo lo puede hacer. Y en parte el objetivo de los podcasts que estamos haciendo es que ustedes que nos escuchan se animen a emprender, a hacer las cosas ustedes mismos. Em, pues Jorge es un claro ejemplo de que uno puede ser músico y puede vivir bien. A mí me consta pues que a Jorge le va muy bien, los cursos que él dicta son muy buenos y es una persona que es libre, o sea, él tiene tiempo libre, es pues digamos que económicamente es libre también y aparte de eso vive haciendo lo que le gusta, entonces pues sí, a eso es a lo que voy con esto, pues con estos podcasts. No sé, ¿qué más me quieres contar? No, no, Marce, yo creo que ya digamos, como para redondear la idea, aquí es algo muy importante y es algo en lo que yo insisto mucho con los estudiantes. Mira, yo no conozco un abogado que trabaje gratis, pues mi esposa no trabaja gratis, ¿cierto? A ella le piden una consultoría y está cobrando. Mucho, poco, pero está cobrando. Yo no conozco un abogado que trabaje gratis, yo no conozco un médico que trabaje gratis, yo no conozco un arquitecto que trabaje gratis, no conozco un ingeniero que trabaje gratis, pero conozco infinidad de músicos que trabajan gratis. Entonces, yo digo, venga, ¿pero por qué? ¿Pero por qué lo hacemos de esa manera? Si es que no todo el mundo tiene la habilidad de tocar una guitarra, no todo el mundo tiene la habilidad de cantar. Entonces nosotros, y aunque eso va a sonar de repente muy prepotente, pero digamos de cierta manera es eso. Nosotros de cierta manera y es más, voy a retomar unas palabras de un profesor que me quedan siempre marcadas. Y era que él decía, la música es para seres inteligentes. ¿Sí? La música es para seres inteligentes. Y es la verdad, porque cuando uno está tocando, uno está pensando en 10.000 cosas y finalmente está ejecutando un instrumento, pero está pensando en 10.000 cosas al mismo tiempo, ¿cierto? Y eso, para lograr eso, de cierta manera, necesitamos un nivel de inteligencia mucho más alto, ¿cierto? Pero entonces, cuando ya lo vemos desde el punto de vista en que regalamos nuestro trabajo, en que vamos y muchas veces nosotros somos los que pagamos el mismo sonido, pagamos del transporte para ir a tocar y aún hasta muchas veces pagamos para que nos dejen tocar. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, estos como que les faltó un poco más de cerebro, ¿cierto? La invitación es no, venga, valoremos realmente lo que nosotros hacemos. Aprendamos a hacer las cosas bien, aprendamos que nosotros necesitamos realmente dignificar nuestro trabajo. Y lo más importante, conozco, conocen, pues me cuentan dónde, si existe ya en Medellín, por lo menos aquí en Pereira, donde yo estoy. Yo no conozco el primer supermercado donde a mí donde yo pudiera a mercar pagando con aplausos. ¿Sí? No conozco el primero. Yo allá pago o con una tarjeta de débito o con una tarjeta de crédito o con dinero en efectivo. No hay otra manera de hacerlo, ¿cierto? ¿Y cómo logro eso? Pues sencillamente con mi trabajo, porque Jorge Ocampo, yo no sé hacer otra cosa diferente. Si a mí me ponen a pegar una pared, a mí se me cae la pared, porque yo no sé hacer eso, ¿sí? Si a mí me ponen no sé, a trabajar como un contador, se van a meter la descuadrada del mundo porque yo no soy contador, yo soy músico que entiendo sí un tema administrativo, pero no soy un administrativo que quiere ser músico, no, yo soy un músico que entiende el tema administrativo, ¿ok? Entonces es muy importante que nosotros aprendamos eso también. Jorge, mira, hace poco escuché un manager que me estaba diciendo que algunos ¿Sí? músicos tocan gratis porque tienen que darse a conocer. O sea, yo sé que esto no se debe hacer y que obviamente uno debe dignificar la profesión, pero para esos músicos que tocan gratis para darse a conocer, y si alguno escucha esto, ¿cómo puede darse a conocer sin regalar su trabajo? Bueno, lo que pasa es que eso es muy relativo también, Max, porque es que ese darse a conocer puede incluir muchísimas cosas, porque no es la misma cosa que me digan, venga, toque en un bar donde van a haber 20 personas para que usted se dé a conocer, a que me digan, venga, toque en un estadio con 30.000 personas a que se dé a conocer. Son dos cosas totalmente distintas. Si a mí me proponen, venga a tocar en un restaurante para 50 personas donde usted se va a conocer, pues yo lo voy a colocar de esta manera más fácil. Yo llego y me paro en cualquier
Yo creo que mínimo me están escuchando 100 personas. Jorge, qué Entonces me pena. estoy dando a conocer. Jorge, espérate, perdón, es que esa Sí, sí. parte pues se cortó, o sea, no te escuchaba ahí en ese pedazo, entonces puedes volver a repetir ese pedacito. Igual Ok, nosotros editamos el audio, entonces la parte en donde dice que listo, te listo. paras en alguna parte. Listo. Entonces, si fuera por ese lado, yo sencillamente entonces lo que haría es que voy, me paro en una plaza pública, toco y ahí en esa plaza pública mínimo me van a estar escuchando 100, 150, 200 personas. Entonces, si yo lo miro desde ese punto de vista, ¿dónde me está escuchando más gente? ¿En un bar, en un establecimiento, en un restaurante o en una plaza pública? En la plaza. Evidentemente. Entonces, la pregunta ¿sería para mí un negocio irme a tocar gratis a un restaurante donde 50 personas me van a escuchar? La respuesta es no, ¿cierto? Ahora bien, entiendo todo el tema, también lo vi como músico girando, entiendo cómo funciona el tema promocional, pero ese tema promocional es muy distinto, porque en ese tema promocional hay reconocimientos de transporte, de estadía, de alimentación, de que si estoy en el lugar, entonces hay por lo menos mínimamente un sándwich con una gaseosa, ¿cierto? Pero es que hay casos en los que ni siquiera eso. Entonces ahí es donde el tema se vuelve mucho más complejo, ¿sí? Entiendo. Y no sé qué pensás vos, por ejemplo, pero es que, o sea, del ejemplo que me diste, yo pensaría que de pronto en un bar hay más posibilidades de que le pongan atención a ese músico que en una plaza. Bueno, aunque de todos modos tocar gratis a mí no me parece bien. Pero Marce, antes al contrario, porque mira que yo puedo ir a es más, tú vas a un bar es porque sencillamente lo estás yendo o con un grupo de amigas, esa persona que te gusta te invitó a salir. Y si tú estás con un grupo de amigas, están chismoseando, mira, está como bien peinada, mira, está como le queda de feo ese pantalón, ve, mira qué blusa tan bonita, pero yo creo que a mí me queda mejor, ¿cierto? Y si vas con la persona que te gusta, es entretenida en el cortejo que la persona te está haciendo. Entonces, realmente no hay un real enfoque, ¿cierto? A mí me parece que se puede generar mucho más impacto aún en una plaza. ¿Por qué? Porque por lo menos las personas que van caminando les llamó la atención la música, pararon y lo vieron. Ah, me vio 30 segundos. Sí, ok, pero hice un impacto o hice una impresión sobre esa persona. ¿Sí? Bueno, y digamos que las personas que no tienen, digamos, la oportunidad de esa exposición, no quieren tocar en la calle ni en bares, ¿de qué otra forma pueden empezar? O sea, porque igual estamos en una circunstancia donde es incluso peligroso salir y hay muchas personas que Uh llevan -huh. semanas encerradas en la casa sin salir siquiera a la puerta. Entonces, digamos que considerando las circunstancias en las que estamos, ¿cómo puede una persona empezar a generar visibilidad de su proyecto, de su trabajo a través de la virtualidad? Exacto. Entonces, ahí en este caso, ese sería el ejemplo más claro. Entonces, lo que hay que empezar a hacer es trabajar, en este caso, el tema de las redes sociales, ¿cierto? Pero no trabajar las redes sociales como muchos músicos hacen. ¿Qué es lo que muchos músicos hacen? Llegan y colocan, subieron su canción, su video a YouTube y empiezan a mandárselo a todos sus contactos. Hey, escuche mi canción. Hey, escuche. No, así no funciona. Realmente, ¿cómo funciona? Yo lo que le digo a los artistas es gastemos un poquitico en el tema de dinero, ¿cierto? Invirtamos más bien, más que gastar, invirtemos un poco de dinero en hacer realmente esa publicidad, de crear entonces unas campañas, ya bien sea por Facebook o por YouTube, donde yo pueda llegar a unos públicos muy que realmente van a estar interesados en lo que yo estoy haciendo y eso se logra con unos presupuestos bajísimos, bajísimos. O sea, de hecho yo en este YouTube, donde la reproducción de cada video me está saliendo a 2 pesos. 2 pesos. O sea, yo le meto 20.000 pesos y tengo 20.000 reproducciones. ¿Sí? Sí, entonces en este momento la visibilidad debería estar enfocada en las redes sociales, pagando publicidad. Exacto, Sí, exacto, definitivamente, es incluso definitivamente. muy maluco cuando las personas se vuelven intensas pidiéndole a uno que escuche, que compre, que empiezan a publicar todos los días lo mismo. Es bastante cansón. Y antes de, pues con esa estrategia, Exacto. antes uno puede incluso llegar a perder gente que venía siguiéndolo a uno.
Porque es que eso es lo que yo llamo el perseguimiento, ¿cierto? O sea, no es seguimiento, sino perseguimiento, que empiezan a bombardearlo a uno con mucha basura, porque realmente ya se convierte eso en spam, porque ellos están llegando es a venir, en este caso, a solicitarme que, mejor dicho, me están enviando cosas que yo no les estoy pidiendo, ¿cierto? Y puede que en ese momento yo esté en otro tema, esté con otra cosa, ¿cierto? Entonces eso es lo que nosotros debemos evitar. Eso es lo que Eso es nosotros debemos. publicidad invasiva. Sí, Bueno, aunque pues yo confieso que nosotros sí lo hemos hecho con el podcast, como nosotros apenas estamos haciendo los primeros capítulos y hemos enviado links para que la gente nos escuche. sí, sí, sí. Pero Ah, bueno, claro, pues, está lo bien. voy a tener en cuenta. Sí, Sí, puede sí, ser que sea un poco invasiva la forma de pedirle a la gente que escuche algo. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por sí, hacer sí. parte de Bitácora Musical. Te agradezco mucho toda la información que nos diste y habernos contado un poquito de tu historia. Sos muy teso en lo que haces. Te admiro mucho por aquí. Muchas gracias, Marce. Bueno, Jorge, muchas gracias por todo. Bueno, chicos, Vale. muchas gracias por escuchar este capítulo y los veo en el próximo.